Vamos a presentar hoy un informe que en este caso va a tratar sobre el sector sanitario, en concreto sobre los productos de tecnología sanitaria y los tipos reducidos en el impuesto sobre el valor añadido. La primera reflexión, ¿no?, sobre este informe, ¿no?, los tipos reducidos en el impuesto en el valor añadido, un ejemplo de su aplicación en los productos de tecnología sanitaria, es que lo que vamos a analizar es la conveniencia de la aplicación de tipos impositivos reducidos en el IVA sobre ese tipo de bienes y servicios, evaluando el caso de los productos sanitarios, ¿no? España es uno de los países de Europa con una mayor carga impositiva en materia de productos sanitarios, sería el primer mensaje, ¿no? Cuyo IVA es más elevado que la mayoría de los países de nuestro entorno, situándose en los tramos más altos juntos con Reino Unido, Francia o Alemania. Países que, por otro lado, tienen un nivel de renta bastante superior al español. Frente al argumento de que una bajada de tipo del IVA genera una pérdida en la recaudación, en el informe evaluamos distintos argumentos que apoyarían la aplicación de un tipo reducido vinculado con el carácter preferencial de ese tipo de bienes. Básicamente, el informe destaca 4 conclusiones. La primera de ellas es que la estructura de impuestos sobre el consumo supone, en la mayoría de los países avanzados que lo aplican, la existencia de un tipo general junto con otros tipos reducidos y exenciones aplicables a determinados productos y servicios. La justificación teórica es que el coste recaudatorio se ha compensado con los beneficios que supone para los consumidores, así como para el conjunto de la sociedad. En España, al igual que en otros países de la Unión Europea, el IVA es una de las principales fuentes de recaudación, la segunda tras el impuesto de las personas físicas. Si bien en términos de presión fiscal, la recaudación del IVA sobre el PIB en España genera 7% del PIB y el promedio de la Unión Europea es ligeramente superior, es 7,5% del PIB. La estructura de tipos de este impuesto, que no prioriza tanto la recaudación como otras circunstancias de política económica, también se basa en lo que es la equidad del sistema tributario en su conjunto. Es decir, no solo se prioriza la recaudación, sino también el IVA trata de contribuir a la equidad del sistema tributario. De hecho, la menor recaudación por IVA en España, en porcentaje sobre el total, y la mayor brecha fiscal del IVA, que es la diferencia entre el potencial recaudatorio y su recaudación real, con respecto a la que se registra en los principales países de la Unión Europea, tiene su origen en gran medida en la aplicación de tipos reducidos a ese tipo de bienes de primera necesidad y preferentes. Es decir, que esta brecha fiscal, es decir, entre lo que el potencial recaudatorio y su recaudación real, pues se deben en gran medida y en toda medida a la existencia de tipos reducidos para, digamos, favorecer la equidad en el caso de este impuesto, ¿no? Y al final, pues los beneficios que suponen estas IVA reducidos son la mejora del acceso de bienes de primera necesidad a los colectivos más desfavorecidos y la reducción de la desigualdad en renta y la mejor provisión de bienes preferentes como son la educación, la sanidad y la cultura. La segunda conclusión del informe es que la posibilidad de aplicar tipos reducidos y cero en el IVA por parte de los Estados Unidos de la Unión Europea a los productos sanitarios, digamos que una directiva europea, la 2022-542, modifica una directiva anterior del año 2006 y habilita a los productos sanitarios la aplicación de tipos reducidos que antes solo se podían aplicar a tratamientos con personas con discapacidad. Por tanto, si ahora la directiva europea te habilita a hacer IVA reducidos para productos sanitarios, pues creemos que es una buena oportunidad para hacer uso de esta habilitación que nos da Europa. España es uno de los países europeos, como decía, con una mayor carga impositiva para este tipo de productos. El tipo general del 21% se aplica a la mayor parte del equipamiento médico y sanitario, mientras que en otros países como Italia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia o los Países Bajos ya están aplicando tipos reducidos entre el 4 y el 9% del IVA en sus dispositivos médicos y sanitarios. De hecho, tenemos un cuadro en el informe, en la página 20, yo creo, en la página 26, donde se hace, digamos, una descripción, ¿no?, de cuál es el IVA en los distintos productos sanitarios comparado con todos los países, donde se ve que en España se aplica claramente un IVA muy superior, ¿no? Y ese tratamiento es fuente de desigualdad y genera una desventaja comparativa de los consumidores españoles de servicios sanitarios respecto
del resto de países de la Unión Europea. Ese sesgo puede tener también impacto desde el punto de vista del mercado único y supone una limitación para la competitividad de nuestros proveedores en ese tipo de suministros. Eh, eh, la tercera conclusión es que el mantenimiento de un tipo general del impuesto sobre ese tipo de bienes desincentiva y dificulta las inversiones, tanto públicas como privadas, para la mejora del sistema sanitario. El sistema público de salud en España es el principal comprador de equipos y productos sanitarios, por lo que el mantenimiento de un tipo elevado, lógicamente, pues eleva su coste y, por tanto, el gasto para el administrado. En el año 2022, el gasto público en sanidad fue del 6,9% del PIB, inferior al 7,6% del conjunto de países de la Unión Europea. Según los cálculos que hemos hecho en el Instituto de Estudios Económicos, si redujéramos en 11 puntos el IVA que grava este tipo de productos sanitarios, se traduciría en una reducción del gasto público en sanidad de unos 860 millones de euros, como consecuencia del menor tipo del IVA. Y esos recursos, estos 860 millones de euros anuales, pues se podrían utilizar para renovar equipos más obsoletos, por ejemplo, para invertir en generar una mayor disponibilidad de equipos que permitiera aumentar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. Se reducirían con ello las listas de espera, mejoraría la equidad territorial en la provisión de esos servicios y lo que incidiría especialmente en la población más vulnerable. En un contexto, además, en el que el sector sanitario privado está llamado a atender un mayor número de pacientes por el aumento del aseguramiento y los conciertos de colaboración público-privada, parece un contrasentido también dificultar, digamos, este desarrollo con un tipo del IVA mucho más elevado que en el resto de nuestros socios europeos. Por ejemplo, si se produjera, digamos, esta reducción del IVA, como decíamos, de 11 puntos, la renta disponible de las familias pues, aumentaría en 340 millones de euros al año, ¿no? Y fundamentalmente, además, incidiría en el quintil de la población de menor renta, ¿no? Si el IVA, en vez de 11 puntos, se redujera en 17 puntos, es decir, pusiéramos el IVA del 4%, como ocurre en muchos países europeos, el gasto público en sanidad podría reducirse directamente en 1.360 millones de euros y, digamos, este excedente pues, se podría invertir en renovar, como decía, muchos equipos sanitarios. Y la renta de los hogares españoles aumentaría en 530 millones de euros, ¿no? Por tanto, en definitiva, y tampoco por extender mucho la exposición, básicamente la conclusión es que la habilitación de Europa para introducir IVA reducidos en los productos de equipamiento sanitario nos ofrece una buena oportunidad para la reducción de ese tipo para reducir el IVA del general a un tipo reducido, lo cual va a generar, en un primer lugar, un impacto muy significativo sobre las rentas o sobre los colectivos más vulnerables. Y por otro lado, pues bueno, se va a, digamos, a habilitar que haya recursos adicionales para invertir en sanidad en un contexto donde el gasto en sanidad es cada vez más creciente y donde se hace necesario renovar y modernizar los equipos sanitarios, colocando a nuestros suministradores en una situación de igualdad con respecto a nuestros socios europeos.